Cordial saludo, nuestros nombres son Sebastián Restrepo Ortiz y mi persona Luisa María Álvarez García, y el día de hoy vamos a detallar la presentación de nuestra implementación de nuestro protocolo MQTT con QS0. Para empezar con esta presentación y antes de pasar a la solución que nosotros propusimos en la implementación de ese protocolo, primero vamos a definir de manera muy rápida como tal ese protocolo que es. Ese protocolo MQTT básicamente es un protocolo de comunicación de capa 7 respecto al modelo OSI. Este protocolo tiene una arquitectura básicamente de cliente-servidor, en donde varios clientes pueden enviar mensajes, cierto tipo de mensajes al servidor, y el servidor esos mensajes también los puede reenviar a otros clientes. En este caso, maneja una arquitectura de tipo de mensajes de publicador y suscriptores. Ese tipo de mensajes pueden tener diferentes niveles de calidad o servicios de calidad, en donde el protocolo ofrece tres en este caso, 0, 1 y 2. En nuestra implementación, nosotros decidimos implementar el nivel de servicio más básico, el cual es el nivel de servicio 0. Para continuar con la explicación del proyecto, cabe mencionar que también hicimos una parte de backlog, donde dijimos como todos los requisitos o funcionalidades que nosotros queríamos que nuestra implementación tuviera. Entonces podemos ver que ya la mayoría de estos requisitos están completos. Ahora tenemos uno en progreso y dos pendientes que fueron unos que pedimos como opcionales para el final del proyecto. Bueno, pasando con lo que logramos culminar durante este proceso, pues se tiene la implementación básica del protocolo MQTT con QS0. Esto basado en los tipos de paquetes en los que se les podría modificar el QoS, como podría ser el publish y todos esos tipos de paquetes a los que se les podría como modificar ese nivel de calidad. También se tiene el manejo de la conexión del cliente-servidor, el soporte para las suscripciones y las publicaciones por parte de los clientes a los temas. También presentamos la parte de que nuestro servidor es concurrente, es decir, que puede enviar y recibir paquetes en cualquier momento y puede recibir varios clientes. También está la creación de paquetes de tipo subscribe, publish, connect, connect, disconnect y unsubscribe. Esto mismo, también faltan algunos hacks, dado que como implementamos el nivel de calidad cero, pues estos no son solicitados en estos paquetes, por lo que estaría bien dada la implementación que elegimos. Tenemos la codificación de UTF-8 para los strings, y también está la parte de codificar esos UTF-8 que estamos implementando dentro del mensaje tipo connect. Tenemos también la parte de suscripción con wildcards, es decir, que la persona se puede suscribir con el hash, con el más, y también se puede inscribir como con la ruta normal a un tópico. Tenemos el uso de una estructura de árbol para organizar los temas y los mensajes dentro de nuestra estructura como tal, para que la búsqueda sea mucho más eficiente de los temas a las que la persona se va a suscribir y los mensajes a los que se está almacenando. Tenemos la funcionalidad del log que fue requerida dentro de las especificaciones de la entrega, que es que se va a especificar lo que las acciones del cliente y del servidor durante el proceso, y la parte de que un cliente se puede suscribir a uno o mucho más temas de los que ya se ha suscrito. Ya pasando con la parte de las cosas que no pudimos implementar para esta primera versión de nuestro protocolo, es la parte de los niveles de servicio de calidad. Como me dije anteriormente, nosotros implementamos un servicio de calidad nivel cero, pero lo óptimo lo que queríamos aspirar es hacer niveles de calidad que aseguren mucho mejor la entrega de esos paquetes, como lo es el nivel uno o mejor el nivel 2. Por otro lado, también faltó la parte de la codificación de los mensajes en UTF-8, específicamente para el payload de los mensajes tipo subscribe y unsubscribe. Y finalmente, como se implementó un nivel de servicio 0, algunos paquetes que necesariamente eran de nivel de servicio 1 no se les pudo hacer sus respectivos mensajes tipo ACK correspondientes, como lo es el caso del subscribe, que requiere un tipo de mensaje sub ACK como respuesta de confirmación del servidor. Y lo mismo pasaba con el unsubscribe. Ahora pasaremos a mostrar la parte del diseño que hicimos para nuestra aplicación. En este caso nosotros hicimos tres diagramas, dos de secuencias y uno de clases. Empezando por dos de secuencias, decidimos hacer uno de secuencias que mostrara cómo era la interacción entre clientes con servidor de manera completa como lo especificaba el protocolo, con niveles de calidad de servicio más altos a los que nosotros hicimos, como lo son el uno o el 2. En este caso sería este segundo diagrama,
Vemos que ambos clientes se pueden conectar simultáneamente al servidor y posteriormente se devuelven los mensajes con ACK. Entonces, cada vez, como son niveles de calidad de servicio tipo 1, en este caso para este ejemplo específico, el cliente 2 cuando publica recibiría un mensaje tipo ACK, en este caso pub ACK, con nivel de calidad de servicio 1, confirmando de que efectivamente el servidor pudo recibir ese mensaje publish, y luego el cliente se puede suscribir a ese mensaje y también va a recibir su correspondiente sub ACK, con nivel de calidad de servicio 1. Posteriormente, cuando el cliente 2 vuelva a publicar, ya ese mensaje publish va a poder llegar al cliente 1 que está suscrito a ese tópico. Y esos intercambios de mensajes de publish subscribe de clientes van a poder avanzar hasta que el cliente decida desconectarse. Eso es para el caso del nivel de calidad de servicio 1 o servicio 2 también podría funcionar como lo especifica el protocolo. En esta implementación, como nosotros implementamos un nivel de calidad de servicio 0, no pudimos hacer esos mensajes de tipo de confirmación ACK como lo mostramos aquí anteriormente, por lo que nuestro flujo se vería algo así. Toda la parte de conexión inicialmente se vería prácticamente igual. Lo que cambiaría es la parte cuando se publica y se suscribe, ya que no recibe mensajes de confirmación. Simplemente se publica el servidor y simplemente se suscribe al servidor. Pero finalmente tenemos la parte del diagrama de clases, en donde queríamos representar más que todo las funcionalidades y las entidades que pudimos identificar en nuestra implementación y nuestro diseño inicialmente. Básicamente encontramos 4: cliente, servidor, el árbol de tópicos y nuestro paquete. Entonces, básicamente el cliente es toda la parte como tal. El cliente en donde tienen como atributos su socket, el socket del servidor que se va a conectar, los puertos y funcionalidades básicas, como lo es la generar el ID del cliente, recibir mensajes y enviar paquetes. Por otro lado, el broker también tiene estos mismos atributos como el socket del cliente, su socket del servidor, sus puertos, sus PES, y además un atributo muy fundamental para el servidor, el cual es su estructura árbol, donde se van a guardar todos esos tópicos de manera eficiente y hacer estas búsquedas de manera eficiente, tanto para los mensajes publish como para los subscribes. Luego tenemos la tercera entidad, que son los paquetes, que contienen como las 4 partes fundamentales de los paquetes según lo define el protocolo, que es la cabecera fija, la cabecera variable, el payload y el remaining length. Y luego tenemos las funcionalidades de los distintos paquetes que nosotros en nuestra implementación soportan, como es el mensaje tipo connect, el connect, el publish, el subscribe, unsubscribe y disconnect. Entonces en estas funciones se crean esos mensajes específicos de manera independiente, ya que no todos los mensajes tienen las mismas estructuras. Por ejemplo, hay unos mensajes que no tienen ni payload ni variable header y otros sí, por lo que varía mucho de un mensaje a otro, por lo que cada mensaje tiene su función específica. Y finalmente tenemos la clase tipo topic tree, que es la que se encarga de hacer todas estas funcionalidades importantes de los tópicos. Como atributos importantes tiene como tal el nombre del tópico, el mensaje en el tópico, la lista de suscriptores, la lista de hijos de ese tópico y la lista de hermanos de ese tópico. Y luego como funcionalidades tenemos la parte de crear un nodo, que obtener los suscriptores, obtener los hijos de un nodo, suscribirse a tópicos, suscribirse a un tópico con wildcards, ya sea con el más o con el hash, añadir un suscriptor a un tópico en específico, de suscribirse y finalmente liberar de memoria el árbol. Bueno, ahora pasando con lo que ya se hizo un poco más a nivel de código, se van a explicar como las 4 clases principales que fue lo que mi compañero explicó dentro del diagrama. Entonces, para empezar, tenemos como la clase cliente, que es aquella que se va a encargar de comunicarse con el servidor y va a estar en constante comunicación diciendo si se quiere suscribir, si se quiere desconectar, si se quiere publicar un tema y así sucesivamente. Primero que todo se va a obtener como esa IP del socket, que es muy importante como para obtener toda esta comunicación entre el cliente y el servidor. Además se tiene otra funcionalidad que se encarga de enviar los paquetes. En él se va a calcular como el tamaño total del paquete que se vaya a enviar y este tamaño se lo va a asignar un buffer que va a ser como el que va a estar escribiendo constantemente a nuestro servidor. También se tiene una funcionalidad que se encarga de crear el socket como tal y otra función que se encarga de recibir estos mensajes. Nuestro código de cliente tiene 2 partes fundamentales y es que va a tener como un hilo que escucha y un hilo que lee. Nuestro hilo que escucha es este receive message que va a estar constantemente escuchando los datos que van a ser transmitidos desde el servidor. En el caso que el servidor mande datos, pues la data representada dentro de este código va a ser mayor que 0 y lo que va a hacer es que se va a imprimir este mensaje que haya sido como enviado desde nuestro servidor. Y si la data es 0, significa que el servidor pues ya cerró como la conexión con nuestro cliente. Entonces lo que se va a hacer es que se va a cerrar como tal este hilo. Eh,
Posteriormente se tiene nuestra clase principal. Dentro de ella lo que se va a hacer es que se va a inicializar como funcionalidad de log. Entonces va a usar como nuestro archivo de tipo log para poder empezar como a escribir las acciones que está realizando el cliente dentro de nuestro programa o que está recibiendo. Y después lo que hace esto es que va a crear nuestro socket, que fue la función que se mostró previamente, como para empezar a tener esta interacción. Si se pudo conectar como tal al servidor, entonces lo que se va a hacer es que se va a tener la IP del servidor y también se va a tener como la IP del cliente. Posteriormente se va a crear como según nuestra estructura del flujo, que fue lo que mostró mi compañero. Primero se tiene que enviar un mensaje de tipo connect, y lo que va a hacer es que va a enviar como tal el connect al servidor y a esperar un mensaje de tipo connect. Si el servidor como tal acepta la conexión y manda un mensaje de connect connection accepted, quiere decir que como tal sí se pudo realizar esa conexión de forma segura y se le va a crear el hilo. Este hilo lo que va a hacer es que va a estar escribiendo dentro de nuestro servidor en caso de que el usuario lo requiera. Ahora se tienen los casos, que tenemos 4 casos principales. Se tiene el caso de suscribirse, se tiene el caso de publicar, se tiene el caso de suscribirse y se tiene el caso de suscribirse de los temas. En caso de que el usuario quiera suscribirse a un tema o a varios temas, lo que se va a hacer es que se va a pedir la cantidad de temas al que se quiere suscribir y después paulatinamente se le van a ir pidiendo estos temas para después mostrar una funcionalidad que lo que va a hacer es que va a asignarlos dentro del árbol. Después se tiene la parte de publicación. Lo que se va a hacer es que en este caso se va a pedir el tema al que se va a publicar y se va a pedir el mensaje que se va a publicar para posteriormente insertarlo dentro del árbol. Después se tiene el desconectar, que lo que hace esta funcionalidad es que como tal cierra el socket. Algo que podemos aclarar dentro de nuestro código es que nosotros no eliminamos los datos de lo que haya hecho previamente el cliente. Entonces, si él se vuelve a conectar, va a tener como las mismas suscripciones y todas esas cosas que ya fueron previamente almacenadas. En caso de que el usuario se quiera desuscribir de temas, se le va a pedir la cantidad de temas de los que se quiere desuscribir y se le van a ir pidiendo paulatinamente estos temas, que después van a llamar una función y como tal lo van a quitar como un suscriptor del árbol de temas. Otra cosa que podemos nosotros mencionar es nuestra estructura de paquetes. Como tal, la estructura de paquetes sigue lo que establece el protocolo MQTT, y ya dentro de esta nosotros lo que hacemos es que vamos a establecer los getters y los setters, por ejemplo, del QoS o del fixheader o del getTopic, y lo que se va a hacer es que en cada iteración lo que se vaya a crear de paquete, pues se va a ejecutar una función diferente. Por ejemplo, en el caso de que se cree un mensaje tipo connect o connect, lo que se va a hacer es que se van a cambiar esos fixheader, variable header, respectivamente, dependiendo de lo que diga la funcionalidad del protocolo MQTT en sus especificaciones. Algunos de estos no pudieron ser completados a cabalidad, dado lo que dijimos previamente, y es que en algunos casos, por ejemplo, en el mensaje de tipo subscribe que se pide un nivel de QoS 1, nosotros no implementamos este nivel de QoS, por lo que nuestro nivel de QoS en todos los paquetes es de tipo 0. Continuando ya con la parte como tal del servidor, se tiene la parte de obtener el árbol. Como tal, es solamente se puede instanciar una vez, por eso creamos como una variable tipo inicializar. Si ya fue inicializado, lo retorna, si no, pues lo crea y lo retorna posteriormente para no crear muchos árboles, sino que sea uno solo global para todo el servidor. Luego tenemos la parte como tal de envío paquete, que es muy parecida a la que vimos anteriormente del cliente, y simplemente se encarga de enviar respuestas al cliente. Luego tenemos la función handler, que como su nombre lo dice, se encarga de recibir las peticiones o paquetes recibidos por el servidor por parte del cliente. Eso se le asigna a cada cliente por medio de un hilo específico para cada cliente. Entonces, como se puede ver aquí, simplemente se decodifica el paquete y se puede ver qué tipo de paquete es el que se recibió y su respectiva lógica. Entonces, por ejemplo, si se recibe el publish, se codifica el mensaje, el tópico que se recibió el publish, se obtiene árbol de tópicos del servidor y se procede a publicar el mensaje por medio de estos handlers que ya posteriormente voy a explicar. Cada tipo de mensaje, como el publish, subscribe y unsubscribe, tiene unos handlers con los que aplican toda la lógica al árbol de tópicos.
Luego aquí también tenemos lo mismo con el mensaje tipo subscribe. Él obtiene la lista de tópicos que el cliente manda y posteriormente también procede a instanciar el árbol y llamar su respectivo handler. Lo mismo para la subscribe. Y finalmente aquí tenemos la función main, en donde inicialmente hace algo muy parecido a lo del cliente y es establecer la conexión por socket con este, luego hace las respectivas funciones bind y listen para poder establecer la conexión y finalmente si todo esto sale bien empieza a hacer un while que lo que hace es empezar a escuchar y recibir conexiones de clientes por medio de esa función accept. A cada cliente se le va a asignar un hilo y a este hilo se le va a llamar esa función handler que voy a explicar anteriormente para gestionar el flujo de cada cliente con sus tipos de mensajes. Por otro lado, tenemos esta parte del topic tree, donde tenemos varias funciones que nos ayudan a, como tal a armar el árbol de tópicos en el servidor. Inicialmente tenemos la función create topic node, que lo que hace como su nombre lo dice es crear un nodo desde cero del tópico, inicializando solamente la parte de el nombre del tópico. Luego tenemos una función getChildNode, que lo que nos permite es obtener el nodo específico de un nodo. Y esta se apoya de otra función que es el getChildNodeHelper, que lo que hace es, como su nombre lo dice, ayudar a la función anterior a encontrar ese nodo de tópico en específico, obtener sus suscriptores y adquirir los suscriptores de su nuevo padre. Luego tenemos la función getSubscribers, que es lo que hace retornar la lista de suscriptores de un nodo en específico. Luego la función de getChildren, que devuelve los hijos, la lista de hijos de un nodo. La función para imprimir el árbol y la función para liberar el árbol de memoria. Por otro lado tenemos la parte aquí, como vemos en la parte izquierda, una carpeta de actions que lo que hace es, como tal, la lógica de las acciones que el cliente puede hacer. En este caso es publicar, suscribirse y desuscribirse. En la parte de publicar, él simplemente recibe el nodo y el mensaje que va a publicar en ese nodo y lo actualiza por el que ya estaba. Luego tenemos la parte de subscribe, en la que hay una función principal que es suscribirse a los tópicos, la cual recibe la lista de tópicos, el número de tópicos y el suscriptor. Y lo que hace esto es recorrer la lista de tópicos de las cuales el suscriptor se quiere suscribir y dependiendo del caso que tenga el tópico, se manda una función u otra. Ya que como vimos anteriormente, nosotros implementamos la parte de wildcards. Entonces, si el tópico que se va a suscribir tiene el wildcard de hash, llama la función con esa lógica del hash. Si va a suscribir un tópico con el wildcard de más, llama la función con la lógica del wildcard de más. Y si es una ruta normal de un tópico, pues simplemente obtiene el nodo y añade el suscriptor ahí. Aquí tenemos la función que se encarga, como dije anteriormente, de suscribirse cuando tiene el wildcard de más. Aquí la función cuando tiene el wildcard de hash. Y esta es la función para añadir suscriptor cuando tiene una ruta normal. Ya teniendo esto presente, pasaremos a hacer la demostración en AWS de estas funcionalidades que logramos hacer en nuestra implementación. Entonces, para empezar, aquí tengo dos terminales conectadas a la máquina virtual en AWS, que una es para el cliente y otra es para el servidor. Entonces, aquí en esa parte del servidor, al compilar, ya le podemos que le pagamos como parámetro la IP privada del servidor. En AWS, el puerto en el que va a correr que es 1883 y la ruta en donde tenemos guardado el log del cliente, del servidor, en este caso es un TXT. Entonces cuando se pone a correr, vemos que ya el servidor se corre en la IP especificada con el puerto y está esperando por conexiones. En esta otra terminal vamos a estar corriendo a la parte del cliente. Que como se puede ver, se le pasa la ruta de su log y ya establece conexión con el servidor y nos muestra las opciones que podemos hacer, que pueden ser subscribe, publicar, disconnect y unsubscribe. Y en este con el servidor podemos ver que ya nos dijo que hubo una nueva conexión de un cliente y que en este caso el cliente 0. Entonces, por ejemplo, primero empecemos con la opción 2, que es publicar un mensaje. Aquí nos va a pedir el nombre del tópico. Pongámosle sensors/web. Y como mensaje, pongámosle web. Y eso lo que hace es que ya en el servidor tuvo que haber llegado ese paquete tipo publish con este tópico. Decíamos al servidor, nos va a mostrar una impresión de cómo está el árbol con ese nuevo mensaje que llegó. Y podemos ver que está la jerarquía bien hecha, con el slash, el nodo raíz, sensors, y dentro de sensors está el nivel de web. Ahora vamos a suscribirnos, entonces vamos a poner la opción 1. Vamos a decir que vamos a escribir a un solo tópico y que va a ser a sensors/web. Ahí ya se tuvo que haber suscrito y para probarlo vamos a publicar en ese mismo tópico, que sería sensors/web, y vamos a publicar de nuevo web.
Y como podemos ver, tenemos una respuesta del servidor de que hubo una publicación en el tópico al que se estaba suscrito, la cual fue web. Ahora vamos a probar la parte de unsubscribe. Vamos a la opción 4, vamos a ingresar el número de tópicos, que es 1, y escribimos el tópico del cual no vamos a desuscribir, que es sensor/web. Con esto ya se eliminó de la lista de suscriptores del tópico sensor/web este cliente que se ha conectado. Por lo tanto, si se vuelve a publicar en este mismo tópico un mensaje, por ejemplo web, no va a publicar y ese cliente no vuelve a recibir los mensajes publicados. Y finalmente está la opción de disconnect, que ya la 3, que lo que hace es cerrar la conexión TCP entre cliente y servidor. Entonces, como podemos ver, ya el cliente se desconectó y el servidor aún queda pendiente de nuevas conexiones de nuevos clientes. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y feliz día.